Saludos para todos, bienvenidos a Compartiendo con Vos. Nos encontramos con María José Canales, coach comunicacional, con quien vamos a dar seguimiento sobre la transformación cultural de las organizaciones. Y hoy estaremos hablando sobre la humildad ontológica, que pues es fundamental para desarrollar ese liderazgo consciente que necesitan las empresas y lograr esa transformación en las organizaciones. Bienvenida, María José. Es un gusto poder dar seguimiento a estos temas que hemos venido desarrollando a través del programa y poder dar esa guía como una base sólida para la transformación de las empresas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, gracias por invitarme, Aida. Así es, esta es la segunda habilidad conductual que estamos, de la cual vamos a hablar como parte de este proceso de transformación cultural. En la sesión pasada hablamos de la responsabilidad incondicional, ¿verdad? Cómo pasar de un discurso de víctima a un discurso de protagonista, o sea, haciéndonos responsables incondicionalmente de todo aquello que podemos transformar y que nos está afectando. Hoy vamos a hablar de la segunda habilidad conductual, se llama humildad ontológica. Sí, y bueno, hablemos primero de qué es humildad. Sí. Fíjate que la palabra humildad viene del latín que significa humus. Humus es igual a tierra. Entonces ve qué lindo significado que la humildad es estar polo a tierra. Ok, ahora, ¿por qué hablamos de la humildad ontológica? Ontológica viene de la palabra ser. Entonces, humildad ontológica significa ser humildes desde mi configuración como ser humano. Ahora bien, vamos a poner eso a un ladito de la mesa y vamos a hablar de otro tema en este momento que luego conecta. Resulta que los seres humanos tenemos formas de ver el mundo, sí, y no vemos el mundo como es, lo vemos como nosotros somos. Ya, porque en nuestra cabeza existen instaurados mapas o lo que llamamos los coaches, modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? Pues los modelos mentales son creencias que tenemos aquí en nuestra cabeza, imágenes, valores, modos de crianza, etcétera, que nos permiten interpretar los hechos que tenemos enfrente. Sí, esos modelos mentales tienen configuración fisiológica, por ejemplo, que percibimos con nuestros sentidos. Conozco a un amigo que es catador y entonces cuando él cata dice, esto tiene sabor a durazno verde, y yo no logro entender que es durazno verde porque en mi vida he probado durazno verde. Bueno, él tiene en su mapa mental registrado ese sabor, por ejemplo. Entonces, esos son modelos mentales. ¿A dónde quiero llegar con esto? Entonces, vemos el mundo como nosotros somos, no como realmente es, ¿sí? Y entonces, cuando nos damos cuenta de esto y realizamos esto, debemos tener la humildad suficiente para entender entonces que yo no soy dueño de la verdad absoluta, y tampoco soy dueño de la absoluta razón. Ya, por tanto, la humildad ontológica es realizar esta verdad y desde esta verdad darme la oportunidad de escuchar y de respetar los otros puntos de vista. Y que sea una oportunidad para enriquecer. Entonces, y cuando estamos hablando de ese liderazgo consciente, en la medida en que amplío esa percepción sensorial incluso, puedo conducir a mi equipo teniendo una mayor visión y una mejor versión. Súper, qué bien, qué buena conclusión y qué buen punto al que está llegando, porque entonces, cuando incorporo la humildad a mi modelo de gestión de liderazgo, paso entonces de un modelo de sábelo-todo a un modelo de aprendiz. Sí, de un modelo yo tengo la razón absoluta, a un modelo de yo tengo una razón, pero vos también tenés una razón, porque vos desde tu modelo mental ves cosas que probablemente yo no veo, porque no tengo tu mismo modelo mental, pero es tan respetable tu punto como el mío. Tengo un amigo que dice, eso es lo que vos ves desde tu colina. ¿Es cierto? Yo tengo una colina, vos tenés tu propia colina. La distancia que existe entre tu colina y mi colina es mi modelo mental. Ya, pero con humildad me doy cuenta entonces que es tan válido lo que vos ves como lo que yo veo. Y entonces, lejos de estar tensionando los ambientes en las organizaciones, peleando por tener la razón, por tener el control absoluto, porque las cosas se hagan como yo digo, como yo pienso, ahora empiezo a incorporar los puntos de vista de los demás y entonces construyo una panorámica más amplia que me permite incluso mejorar los resultados a los que estamos apostando en las organizaciones. ¿Qué puede estar limitando a una persona en que dé ese paso de tener
un liderazgo consciente y utilizar esa humildad ontológica para enriquecer el ambiente y el bienestar en la organización. Pueden haber muchos factores. Vamos a ir desde el temor a aceptar la verdad que estoy poniendo sobre la mesa de que no soy dueño de todas las razones, hasta incluso, ¿verdad?, problemas en la comunicación. A veces no tenemos la mejor forma para exponer nuestros puntos de vista, a veces no cuidamos el contenido del mensaje, como también la forma, la manera en la que enviamos el mensaje. Pueden haber muchos factores. Lo importante acá es que seamos compasivos con nosotros mismos. Compasivo es, soy empático conmigo mismo, pero también trabajo para evolucionar. Sí, y entender, ¿verdad?, que necesito escuchar los puntos de vista de las otras personas, necesito empezar a invitarlos a que den sus puntos de vista y a ser consciente que yo lo único que sé es lo que yo percibo de las cosas, lo que yo entiendo de las cosas y lo que yo siento de cada cosa. Y a la hora que estoy en una interacción es importante generar visibilidad sobre eso. Estoy entendiendo esto, estoy percibiendo esto, lo estoy interpretando de esta manera. ¿Es correcta mi percepción, mi entendimiento, mi interpretación? Y ahí valido con mi contraparte. Qué buen punto, esa percepción y eso que estamos entendiendo y a nuestra manera de entenderlo. Vos hablabas desde el inicio que cada uno tiene una percepción de acuerdo al acontecimiento, a las cosas que nos estén sucediendo. Y cómo ahí podemos ser incluso más empáticos sabiendo que lo que yo estoy esperando o las perspectivas que tengo no son iguales. Pero necesito llevar ese equipo a que seamos un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo actuar. Y ahí también poner de manifiesto esa humildad ontológica para que se lleven a cabo, pues digamos, las acciones que sean de beneficio para la organización y por ende para todos los colaboradores. Exactamente, las organizaciones están integradas por diversidad de caracteres, diversidad de personas. Cada persona es un mundo en su cabeza, como dicen, ¿verdad? Cada persona tiene un modelo mental, pero además el modelo mental está muy influenciado por esas cosas en las que yo soy experto. Ya un contador no habla igual que un chef. Sí. Sí, ya un financiero no habla igual que un gerente de recursos humanos. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar peleando a querer yo convencerte o hacerte que vos hables como yo hablo? Mejor tengamos la humildad, bajémosle los decibeles a la arrogancia. Arrogancia es igual a creer que yo tengo la razón absoluta. Bajémosle decibeles y escuchemos. ¿Qué tiene que contarme este? ¿Cómo es que él percibe las cosas? ¿Cómo las ve? ¿Qué valor me agrega a esa percepción que él tiene? Y respetar esa opinión. Ya, respetar es, probablemente no comulgo con tu opinión, pero me doy a la tarea de escucharla, trato de entender cuál es tu punto y listo. Ay, qué bueno, me doy la tarea a escuchar. Y qué bien, porque Dios nos dio 2 oídos y una boca. Es decir, que tenemos que escuchar más y hablar menos. Dejar que los otros, ¿verdad?, nos puedan expresar y entender. Qué bonito que nos logremos comunicar de esa manera, porque va a hacer funcionar también esa humildad ontológica. Claro. Más adelante vamos a hablar de la comunicación consciente y vamos a hablar sobre la comunicación no violenta. Resulta también, ¿verdad?, que nuestro modelo mental está también dado por nuestras costumbres, sí, por nuestra cultura, donde nacemos, donde vivimos, con quienes vivimos. Y a menudo, no sé qué pasa, ¿verdad?, pero a menudo me he encontrado acá que dicen que nosotros hablamos claro y pelado. Sí, sin filtro. Sí, sí, hablamos a calzón quitado, dice, por ahí. Ya, y entonces cuando te van a hablar y te dice, mira, por la verdad murió Cristo y por la verdad voy a morir yo, uno ya sabe que ahí te viene el rielazo. Ya, eso... Pone a la defensiva a la otra persona. Pone a la defensiva a la otra persona, lastima, genera tensiones. Y entonces esa, vamos a decir, con todo respeto, falsa autenticidad termina lastimando y no puede ser así. Sí, el ser auténtico no te distancia de la inteligencia emocional. Ya, mucho menos de la humildad, porque cuando yo voy a hablar, yo estoy claro que hablo desde mi modelo mental. Sí, no estoy hablando desde la verdad absoluta y lo que estoy poniendo sobre la mesa es tan solo mi forma de ver las cosas. Entonces tengamos cuidado de cómo lo vamos a hacer, hagámoslo con humildad. ¿Sí?
Sí, lo hacemos más grande cuando somos humildes porque estamos despojándonos de todo aquello que nos limita, el orgullo, el egocentrismo o tantas otras conductas también, o el miedo. También. Sí, al que dirán, o si me dejó que las otras personas estén haciendo lo que desean. Es decir, nos volvemos más grandes cuando reconocemos que podemos tener el control, incluso dejando ser ese espacio y que mejore pues una convivencia en la relación también. Sí, dando la oportunidad de que las otras personas también expresen su forma de ver las cosas, ¿verdad? A lo mejor nosotros queremos interpelar su punto de vista o cuestionar ese punto de vista, pero también hay que hacerlo con respeto. No olvidemos, y el mensaje que yo deseara dejar hoy a la audiencia, porque creo que a menudo me he encontrado con un falso concepto de la humildad y creemos que la humildad es quedarse calladito, es guardar silencio, es mejor no contradecir, es mejor calladito más bonito. Y hemos creído que eso es igual a humildad. Yo lo que quiero, el mensaje que quiero mandar hoy, humildad es darse cuenta que yo no soy dueño de la verdad absoluta, que veo las cosas solo a través de mi modelo mental y por tanto es tan respetable mi punto y mi forma de ver las cosas como respetable es tu punto y tu forma de ver las cosas. Exacto. Y entonces desde la humildad yo no voy a forzarte a que penses precisamente como yo pienso. Ya desde la humildad voy a darme la oportunidad de escucharte, de entenderte y de ver qué me suma tu punto a mi punto. Qué bien. Vamos a seguir conversando con María José Canales y este tema es tan importante para sumar y no restar. Vamos a ganar con esta transformación en las organizaciones. Ya regresamos en Compartiendo con Vos. Estamos conversando con María José Canales sobre la humildad ontológica y cómo ponerla de manifiesto en ese liderazgo consciente para lograr la transformación de la cultura en las organizaciones. Y es importante tomar en cuenta que si no se da esta humildad ontológica, ¿cuáles serían las consecuencias para una organización? Sí. Si la humildad ontológica es reconocer que yo no soy dueño de la razón absoluta y que es válido los otros puntos de vista, pues la acción más concreta que los líderes pueden llevar a cabo en las organizaciones para decir estoy practicando humildad es darse la oportunidad de escuchar a sus equipos. Sí, y cuando escuchamos, pues podemos incorporar diferentes formas de llevar a cabo los procesos. Sí, ciertamente la gente que está en primera línea en la operación, la gente que está en el día a día dragando con los procesos o en día a día frente al counter a un cliente o frente a cada una de las responsabilidades, precisamente por estar en primera línea tiene mucha información operativa, ya que a lo mejor no la tiene la gente que está en posiciones de liderazgo y que está con una visión un poco más estratégica. Entonces, darse la oportunidad de escuchar a aquella gente que está en primera línea te puede dar pautas o te puede dar ideas para resolver problemas que se tienen pendientes en la organización. Las empresas que también están entrándole a apostar mucho por la innovación, ejercitar la humildad ontológica es valiosa porque a través de la humildad ontológica escuchan las ideas de las otras personas y pueden generarse innovaciones valiosas en los productos, en los servicios, en los procesos. ¿Sí? También escuchar a la gente puede permitir cambios en las organizaciones, en el entorno o en el clima organizacional que lo llamamos, para mejorar la retención del talento, para generar una cultura y un ambiente de mayor sociabilización. Así que más que lo que puede perder la empresa al no practicar humildad ontológica, a mí me gustaría hablar de lo que gana. Y lo que gana es todo esto: nuevas formas de hacer las cosas, eficiencias, productividad, innovaciones, mejoras transversalmente. Wow, qué importante. Definitivamente que es necesario aplicarlo. Y retroalimentación, hablabas cuando de ponerles importancia a la hora de escuchar, y es que es una oportunidad para saber, digamos, cómo están funcionando cada área, es el enriquecimiento también para el líder, para conocer más sobre cómo se están dando o presentando, digamos, alguna circunstancia que requiere de algún cambio. Y por otro lado, valorar también lo que es el talento humano
a la hora de enfrentarnos también a todo lo que es el avance tecnológico, cuando se podría estar pensando en un desplazamiento también del recurso y el talento como tal, y así poder darle esa importancia que merece. Claro, ve, por ejemplo, tengo muchos ejemplos fácticos sí. de la puesta en acción de la humildad. Con una organización, por ejemplo, que trabajamos para mejorar su clima organizacional, se estableció una práctica que se llamaba el cafecito matutino. Qué bien. Y eso era un gerente que se sentaba en un one-on-one con cada uno de sus líderes con una taza de café, a hablar de los problemas que tenían, de las necesidades que tenían, cómo las iban a resolver. Eso permitió a lo largo de un año mejorar la evaluación de clima organizacional en aproximadamente 12 puntos porcentuales. Wow. Ya. ¿Y qué significa mejor clima? Bueno, mejor clima significa un entorno más agradable, sostenibilidad, curvas de aprendizaje maduradas, gente con más confianza, gente con más dominio de los procesos. Más entregada a esa organización. Vamos a decir más comprometida. Conozco también otra organización que a través de una lluvia de ideas del equipo operativo mejoró un proceso de fermentación de un producto pasando de 2 meses a más o menos 45 días. Vamos a decir 15 días menos en el proceso, que me estoy ahorrando, ¿verdad? Almacenamiento, energía eléctrica, productos más, la producción más rápidamente activada, productos más colocados en el mercado. Entonces, sí, ciertamente hablar de humildad es lo llamamos soft skills, una habilidad blanda, sí, pero que está vinculada a resultados fácticos, que son medibles y que impactan en la última línea del estado de resultado de una empresa. Dando grandes resultados. Así es. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Y bueno, estabas hablando, ¿verdad?, de estos cambios, y todo varía entonces de acuerdo a lo que representa cada organización, porque lo estábamos escuchando, digamos, cuánto le tomó a una empresa hacer cambios que luego vienen a multiplicarse todavía, conociendo ya ese buen camino a seguir. Sí, ¿cuánto tiempo? Esa es una buena pregunta. Recientemente estaba llevando este programa de liderazgo consciente en otra empresa y me decía el gerente, yo no veo ningún cambio, miro que la gente está hablando igual, y entonces el programa, bueno, el programa no es una vara mágica tampoco, ¿verdad? Hablamos con la gente, se lleva a cabo toda una sesión de formación, pero el cambio se da cuando el ser humano está en la disposición y en la voluntad de cambiar. Ya. Y para eso requeremos humildad nuevamente, porque la humildad me permite realizar que necesito o hay áreas en mi liderazgo que debo trabajar. Ya, y que entonces decido pues trabajarlo, y a través de programas como los que estamos desarrollando de empresas conscientes, liderazgo consciente, pues damos herramientas, hacemos coaching, mentorado, etcétera, que te ayudan en ese proceso evolutivo. Así que ¿cuánto tiempo? Va a depender de la velocidad con la que yo, líder, decida hacer esa evolución personal. Y no frenar. Y no frenar. Sino sumar, generar ese avance. Vamos a hacerles una invitación de qué manera te pueden dar seguimiento para el abordaje de este tema, o igualmente para implementarlo en una organización. Sí, bueno, estoy en redes, en Facebook, María José Canales, y también en mi celular 8661-6039. ¿Cuánto ayuda incluso el poder generar un mejor ambiente que te permita estar más tranquilo? Es decir, si vos tenés un espacio donde te estás desarrollando y vas creando esa armonía, igualmente tiene un impacto en tu vida. Claro que sí. La última revista de la Universidad de Harvard hizo una investigación donde dice que las empresas siguen poniendo mucho fondo a trabajar clima organizacional, y aún así dice que la gente se termina yendo. Ya, y encontraron, ¿verdad?, que es que está habiendo un gran vacío, y es la oportunidad de generar sociabilización entre los colaboradores. Y sociabilización no estamos refiriéndonos a espacios en donde vamos a ir a vernos las caras y a fiestar, sino a espacios en donde yo como ser humano ejerza una voz, dando ideas, sugerencias, también expresando cosas que hay que mejorar.
A eso se le llama sociabilización. Conocernos más. Conocernos más. Y en la semana pasada, en una sesión para ver las tendencias en Latinoamérica, vamos a entrar en un periodo, los siguientes 5 años, de una ola potente de transformación, porque es el momento en donde va de salida una camada de liderazgo que ya ha completado su tiempo de retiro. Y entonces eso significa que nuevas generaciones vienen ingresando. Es decir, que las empresas, las organizaciones tienen que venir y surfear esa gran ola y no perder la oportunidad precisamente para lograr ese avance tan necesario. Correcto. Y lograr una fusión de los dos mundos, tanto la experiencia que está ahí y la fuerza de la juventud, lograr esa fusión de dos mundos desde la humildad. ¿Qué tengo yo que aportar? Que las organizaciones entonces estén preparadas para recibir esa buena camada que viene a inyectar ese potencial. Exacto. ¡Bárbaro! Vamos a ponernos manos a la obra. Óigame qué bien, muchísimas gracias María José Canales, coach ejecutiva. Este tema para tomarlo muy en cuenta y desarrollar ese liderazgo consciente que necesitan las empresas para lograr la transformación cultural en las organizaciones. Gracias por haber estado con nosotros en Compartiendo con Vos. Siga conectado a través de la señal de Voz TV.